¿A poco no te has dado cuenta que la mayoría de las veces los que más sufren son los que reaccionan por puro impulso? Gente que truena relaciones en segundos, que pierde chances rifadas nomás por no poder con su coraje. Y lo más curioso es que muchos de ellos, si voltearan a ver tantito hacia atrás, se darían cuenta de que con aguantar vara un ratito, unos cuantos segundos, todo habría sido distinto. Pero, para su mala suerte, la mayoría no aprende esa lección a tiempo. Acaban solos, llenos de arrepentimiento, sintiendo que la vida no más está en su contra. El emperador romano Marco Aurelio, conocido como uno de los filósofos estoicos más grandes de la historia, vivió entre guerras, traiciones y tragedias personales, y aún así mantenía una serenidad casi de otro mundo. Decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre lo que pasa afuera. Si te das cuenta de esto, encontrarás tu fuerza. En este video vas a descubrir por qué mantener la calma es el arma más potente que un ser humano puede tener y cómo aplicar este principio en tu vida de hoy, incluso entre el tráfico, las redes sociales y la gente que diario te saca de tus casillas. Y si te quedas hasta el final, entenderás cómo esta habilidad te puede poner años adelante de la mayoría que sigue viviendo como esclava de sus propias emociones. Marco Aurelio no nació en una burbuja de silencio. Fue emperador en tiempos de guerra, perdió a quienes quería, enfrentó plagas y conspiraciones. Y sin embargo, escribió una y otra vez que la batalla más importante se libra dentro de cada uno. Decir tienes poder sobre tu mente, no sobre lo que pasa afuera, no es una frase lejana. Es un manual práctico para quien busca convertir pequeños impulsos en ventajas estratégicas. Imagínate un escenario de lo más común. Alguien se te cierra en el tráfico, tu jefe te echa una regañiza grosera, te llega un mensaje con un tono que tú interpretas como un ataque. La primera reacción casi nunca es racional. Es automática, ruidosa y muchas veces trae consecuencias que se quedan mucho más tiempo que el momento mismo. La verdadera ventaja empieza cuando le pones un freno a esa cadena automática. Respira. Cuenta mentalmente hasta 5. Date un mínimo espacio para convertir el impulso en una elección. Esto no es debilidad, es escoger cómo actuar. Para que esto te sirva en el día a día, usa frases internas como anclas. Esto es solo algo que pasó afuera. ¿Qué puedo controlar ahorita? O simplemente ponle nombre a la emoción. Coraje, vergüenza, ansiedad, como si estuvieras nombrando cualquier cosa. Al ponerle etiqueta a lo que sientes, creas distancia y le bajas la intensidad. Las prácticas modernas de mindfulness siguen justo este principio que describió Marco. Observa sin engancharte. Cuando una discusión se pone caliente, escuchar más y hablar menos no significa que te rindas. Significa juntar la información que la otra persona suelta y ganar tiempo para armar una respuesta que de verdad le sirva a tus objetivos. En las negociaciones, por ejemplo, los que se mantienen tranquilos ven las ventajas que la otra persona, dominada por la emoción, ni siquiera percibe. En las relaciones, una pausa bien puesta evita decir cosas que invalidan y que acaban con la confianza por meses. Hay técnicas bien sencillas que cualquiera puede aplicar ahorita mismo. Antes de contestar un mensaje provocador, escribe tu respuesta y mándala solo después de 30 minutos. En pláticas personales, haz 3 respiraciones conscientes cuando sientas que se te sube la voz. En juntas tensas, di algo corto que reconozca el punto del otro antes de presentar el tuyo. Estos gestos tan pequeños convierten la reactividad en una acción pensada. Marco también nos recordaba que la realidad casi siempre es neutral. Somos nosotros quienes la interpretamos. Cambiar me ofendió por actuó de una forma que yo interpreté como ofensiva, lo cambia todo. Recuperas el control de la historia.
Aplicar este principio no quita los problemas, pero sí les cambia el costo. Reaccionar por impulso muchas veces te cuesta la reputación, oportunidades y hasta la salud. Una calma que dura aumenta tu aguante y tu credibilidad. Piensa en las pequeñas victorias, salir ileso de una bronca, mantener una amistad después de un pleito, rescatar una negociación que parecía perdida porque no dejaste que el coraje dictara los siguientes pasos. Marco no prometía una tranquilidad de todo el tiempo. Él proponía una disciplina diaria, entrenar la mente como si fuera un músculo, entendiendo que cada momento de control que acumulas se convierte en una ventaja para toda la vida. Al practicar estas actitudes todos los días, pausar, nombrar, reinterpretar y actuar con intención, no solo evitas tragedias chiquitas y grandes, sino que también te pones constantemente por delante de los que dejan que la vida se les vaya por puros impulsos. El coraje es una de las emociones más destructivas que un ser humano puede guardar, y Marco Aurelio lo entendía a fondo. En sus escritos advertía: la mejor venganza es no ser como el que te hizo daño. Esta frase esconde una verdad que muchos ignoran. Cuando reaccionamos por impulso, acabamos convirtiéndonos justo en lo que despreciamos. Y al hacerlo, perdemos el control de nosotros mismos, que es lo más valioso que tenemos. El coraje hace que el cuerpo suelte una descarga intensa de adrenalina y cortisol. Es una respuesta biológica y vieja, creada para protegernos de amenazas físicas. Pero hoy en día, las amenazas no vienen de bestias salvajes ni de enemigos armados. Vienen de palabras, mensajes y situaciones X del día a día. Y aún así, reaccionamos como si estuviéramos en guerra. El problema es que cuando este estado se repite, el cuerpo empieza a sufrir. El corazón se acelera, sube la presión, duermes peor y la mente pierde claridad. Lo que empieza como un instante de furia te puede costar años de paz. Marco Aurelio observó que el coraje es un veneno que te tomas esperando que el otro se muera. Guardar rencores, alimentar resentimientos, repasar pleitos en tu cabeza, todo esto va carcomiendo el espíritu poco a poco. Y en la vida actual, esto se ve de formas bien sutiles. Un conductor tocando el claxon como loco, alguien que se avienta horas discutiendo en línea, o una persona que se la pasa reviviendo broncas pasadas. En cada uno de estos casos, el coraje te roba energía vital, concentración y tiempo que se podría usar para construir algo mejor. Estudios recientes muestran que la gente que cultiva la calma y el autocontrol tiene más capacidad para resolver conflictos, además de que tienen menos ansiedad y depresión. Esto significa que el control emocional no es solo una virtud de filósofos, sino también una forma real de cuidarte a ti mismo. Hay historias públicas que nos enseñan el costo de un coraje sin control. Un ejemplo que impacta fue el de Will Smith, cuando reaccionó por puro impulso en la ceremonia de los Oscar. Un solo momento de perder la cabeza bastó para borrar décadas de trabajo y respeto. Esa acción, aparte de mostrar un conflicto interno, demostró cómo el coraje tiene el poder de echar a perder todo en cuestión de segundos. Y esto no le pasa solo a la gente famosa. ¿Cuántas veces una persona común y corriente truena una relación con una palabra dicha en caliente o pierde una chance de trabajo por no saber cuándo quedarse callado? El patrón es el mismo. El impulso manda, la razón se calla y el arrepentimiento llega demasiado tarde. Pero el coraje también se puede transformar. La enseñanza estoica no dice que lo reprimas, sino que lo observes hasta que pierda su fuerza. Cuando sientas que algo te irrita, respira profundo y date cuenta de que el cuerpo reacciona antes que la mente. Esa pausa es el momento más poderoso del día. Ahí es donde nace la ventaja. Si puedes ver el espacio entre lo que pasó y lo que vas a hacer después, ya le llevas ventaja a la mayoría. Imagínate un pleito familiar, un problema en la chamba
o una crítica injusta. En vez de reaccionar luego, intenta visualizar lo que Marco llamaría la perspectiva del todo. Pregúntate si esta situación seguirá importando dentro de una semana. En 90% de los casos, la respuesta será no. Y cuando aprendes a no dejarte llevar por lo que es pasajero, tu energía se invierte solo en lo que de verdad importa. La calma es una elección que necesita práctica. Marco Aurelio recomendaba que, al despertar, uno se recordara que se iba a topar con gente malagradecida, presumida, envidiosa o injusta. Esto no era ser pesimista, era prepararse. Sabía que esperar lo peor era una forma de mantener la serenidad cuando de verdad llegara lo feo. Esto lo puedes aplicar diario. Antes de salir de casa, dite a ti mismo que el día traerá cosas inesperadas, que alguien podría hacerte enojar, que algo podría salir mal. Cuando estas cosas pasen, estarás listo y no te tomará por sorpresa. Esa es la esencia del estoicismo. No negar la realidad, sino enfrentarla con sabiduría. Hoy en día, el coraje no solo destruye relaciones o reputaciones, destruye la salud mental. Vivimos en tiempos donde todo mundo reacciona a todo. Las redes sociales han convertido la indignación en un espectáculo y el coraje se ha vuelto la moneda de cambio para llamar la atención. La gente se pelea con desconocidos por comentarios, vive en un estado de alerta constante y confunde desahogarse con ser libre. Marco Aurelio diría que nada de esto trae paz. La verdadera fuerza es la capacidad de mantenerte firme cuando todo el mundo grita. Es ver el caos y seguir tranquilo. Esta postura, además de que te ganas el respeto, genera un tipo de poder silencioso, el poder de que nadie te controle. Si el coraje es inevitable, el chiste está en no dejar que se te quede. Puede aparecer, pero no tiene por qué quedarse a vivir dentro de ti. Recuerda que cada vez que reaccionas con calma, ganas tiempo, claridad y dominio. Y mientras más seguido ganes esta batalla interna, más fuerte te haces. Marco Aurelio creía que una mente entrenada es como un soldado bien disciplinado. Incluso en plena guerra, sabe dónde poner su escudo y cuándo retroceder. Controlar el coraje es justo eso, es elegir cuándo actuar y no dejarse llevar por una emoción ciega. La serenidad es la base sobre la que se construye una vida estable, y el control emocional es el puente que separa a los que viven como víctimas de lo que les pasa de los que son dueños de su propio destino. Gran parte del sufrimiento humano viene de creer que la vida tiene que ser justa. La gente piensa que si hacen todo bien, serán recompensados, y cuando esto no pasa, caen en la frustración, el enojo y el desánimo. Marco Aurelio ya nos advertía esto cuando escribió: «Espera lo inesperado, la vida no es justa, pero tú sí puedes serlo». Esta frase parece dura, pero es muy liberadora, porque cuando aceptas que el mundo no te debe nada, cada logro se vuelve un mérito auténtico y cada dificultad, una oportunidad de aprendizaje. El estoicismo nos enseña que no es la vida la que tiene que cambiar, sino cómo reaccionamos a lo que nos presenta. Cuando entiendes que el control es solo interno, nada externo tiene poder absoluto sobre tu paz. Imagínate a alguien que se dedica intensamente a un proyecto y a pesar de todo, lo ignoran. O a alguien que hace todo bien en una relación y aún así lo dejan de lado. La reacción común es el resentimiento. Pero Marco Aurelio diría que la respuesta está en enfocarse en lo que está dentro de tu control. Nos recordaba que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esta declaración cambia por completo cómo manejamos las decepciones. Porque lo que de verdad nos lastima no es lo que pasó, sino lo que creemos que significa. Si pierdes un empleo, puedes interpretarlo como un fracaso o como un cambio de rumbo. Si alguien te traiciona, puedes verlo como una humillación o como una liberación.
El hecho en sí es neutral. El peso que adquiere viene del significado que tú eliges darle. Esta forma de pensar es muy poderosa porque convierte a la víctima en el autor de su propia historia. Cuando alguien se queja constantemente del destino, está renunciando al control sobre su propia vida. Cuando acepta que no puede controlar lo que los demás hacen, pero sí su propia respuesta, asume una posición de fortaleza. Esa es la verdadera libertad y aplica en cualquier contexto. Piensa en los atletas de alto rendimiento que fallan en competencias importantes y, sin embargo, se levantan de nuevo. Un ejemplo notable es Michael Jordan, a quien lo cortaron del equipo de baloncesto de su preparatoria. Pudo haberse rendido, pero transformó la frustración en combustible. Entendió de forma práctica que el mundo no le debía el éxito y usó su propia voluntad como herramienta para conseguirlo. Esto es exactamente lo que Marco Aurelio enseñó. Acepta lo que no se puede cambiar y actúa con excelencia en lo que sí está a tu alcance. Esta mentalidad también es clave en las relaciones humanas. ¿Cuánta gente vive esperando reconocimiento, agradecimiento y reciprocidad? Y cuando no llegan, se ponen rebeldes. Pero esperar demasiado de los demás es una forma de autoengaño. Marco decía que las personas existen para vivir según su propia naturaleza, no según tus expectativas. En otras palabras, el comportamiento de los demás está fuera de tu control. Por eso mucha gente sufre. Quieren que los demás actúen, sientan y piensen igual que ellos. Cuando entiendes que cada persona vive según su propio nivel de conciencia y experiencia, la decepción se transforma en entendimiento. Esto no significa ser pasivo, sino saber dónde empieza y dónde termina tu poder. Y esta conciencia es la que mantiene la calma incluso cuando el mundo parece injusto. El estoicismo también tiene un vínculo directo con la ciencia moderna. Estudios sobre la resiliencia muestran que las personas que aceptan la imprevisibilidad de la vida manejan mejor el estrés y se recuperan más rápido de los traumas. No se ven como víctimas, sino como agentes de su propia historia. La aceptación racional de la realidad reduce la ansiedad porque elimina la energía desperdiciada en intentar cambiar lo incontrolable. Cuando te quejas menos y actúas más, tu cerebro aprende a operar en un estado de enfoque y serenidad. Esta es una ventaja psicológica que pocos poseen. Mientras la mayoría se desgasta luchando contra lo que no pueden controlar, el estoico conserva su energía para lo que de verdad hace una diferencia. En los tiempos actuales, esta perspectiva es más necesaria que nunca. Vivimos en una era donde la gente se compara constantemente, creyendo que la vida de los demás es más fácil o más justa. Las redes sociales refuerzan la ilusión de que el éxito es instantáneo, y esto genera un ciclo de insatisfacción. Pero quienes entienden el pensamiento de Marco Aurelio saben que el verdadero éxito viene del dominio interno, no de la validación externa. Cada vez que eliges aceptar una situación sin desesperación, creces. Cada vez que enfrentas un obstáculo sin quejarte, entrenas tu mente para ser inquebrantable, y cuando esto se vuelve un hábito, ninguna injusticia es capaz de destrozar tu paz. Mantener esta postura requiere práctica diaria. Empieza por observar cuántas de tus quejas involucran cosas que no puedes cambiar. El tráfico, el comportamiento de los demás, el pasado, las decisiones ajenas, todo esto está fuera de tu alcance. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a liberar espacio mental para lo que de verdad importa. Y es en este punto donde la calma se transforma en una ventaja. Porque mientras muchos se desgastan intentando corregir lo incontrolable, tú estás actuando con claridad sobre lo que sí puedes transformar. Esta es la esencia de la sabiduría estoica.
Acepta el mundo tal como es, sin entregarte a la rebelión, y responde con grandeza. Marco Aurelio demostró con su propia vida que la tranquilidad no viene de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de mantener la mente firme en medio del caos. Esta fuerza silenciosa es lo que diferencia a quienes solo sobreviven de quienes de verdad viven en paz. Marco Aurelio exploró la idea de que un obstáculo no es solo un bloqueo, sino una oportunidad. Lo que se interpone en el camino de la acción, avanza la acción. Lo que está en el camino, se convierte en el camino. Esta percepción convierte la calma en un arma estratégica porque no es pasividad, es inteligencia aplicada al conflicto. Cuando te mantienes sereno ante un problema, no te estás rindiendo. Estás preservando recursos mentales para ver soluciones que la prisa jamás lograría. En negociaciones tensas, por ejemplo, quienes sucumben a la ansiedad hacen concesiones innecesarias. Quienes respiran, observan y formulan preguntas, ganan información y tiempo para ofrecer alternativas que favorecen su objetivo. En el liderazgo diario, una presencia tranquila actúa como un imán. Los equipos tienden a confiar y seguir a quienes demuestran estabilidad, porque la estabilidad genera previsibilidad y con ella, cooperación. La calma estratégica también significa aprender a usar la anticipación a tu favor. Los estoicos llamaban a esto premeditatio malorum, imaginar lo peor de forma controlada para reducir el impacto emocional cuando realmente ocurre. Al anticipar los fallos, creas planes alternativos y respondes con lógica, no con pánico. Aplicado al trabajo, esto puede ser tan sencillo como preparar un plan B antes de presentar un proyecto. Si la propuesta es rechazada, ya sabrás qué ajuste sugerir. En las relaciones, anticipar malentendidos comunes permite establecer frases que desarman el conflicto antes de que escale. En estas pequeñas reservas de preparación radica la ventaja competitiva. Mientras muchos se sorprenden, tú ya tienes respuestas. Hay figuras públicas que ilustran esta estrategia. Algunos líderes son recordados por mantener la compostura en crisis y como resultado han logrado longevidad política y respeto internacional. En contraste, los episodios donde líderes o empresarios reaccionaron impulsivamente se han convertido en ejemplos de pérdidas que pudieron haberse evitado con más control. Estos casos demuestran en la práctica que la credibilidad se construye con consistencia emocional y que las reacciones explosivas a menudo alejan oportunidades que se abrirían con el diálogo. Las técnicas prácticas hacen que la calma sea algo entrenable. Empieza por crear un ritual simple. Cuando te enfrentes a cualquier detonante intenso, haz 3 respiraciones profundas, nombra la emoción y formula una pregunta enfocada en la solución. ¿Qué puedo hacer de verdad ahora? Antes de hablar, practica la premeditación por 5 minutos cada mañana, imaginando las dificultades plausibles del día y cómo responderías con claridad. Al final de cada día, escribe por 2 minutos qué funcionó y qué podrías ajustar. Este hábito de revisión transforma las experiencias en aprendizajes concretos. En situaciones de mayor riesgo, usa la técnica del plazo forzado. Pide 5 minutos para responder. Usa ese tiempo para calmar tu mente y responde estratégicamente, no reactivamente. La ventaja de quienes dominan la calma es práctica y acumulativa. No se trata de negar la emoción, sino de enmarcarla como información. La serenidad te permite reconocer cuándo luchar, cuándo ceder y cuándo redirigir la energía hacia acciones que de verdad importan. Al aplicar estas rutinas, llegas a ocupar un espacio que pocos notan. Mientras el entorno se consume en reacciones, tú operas con efectividad.
Esta ventaja silenciosa es, al final, lo que diferencia a quienes solo sobreviven de quienes avanzan con propósito. La serenidad es un poder silencioso y cuando empiezas a ejercerla de forma consciente, todo a tu alrededor cambia. Las situaciones dejan de dominarte, las personas notan tu presencia con más respeto y los resultados empiezan a llegar con más naturalidad. Esta transformación sucede poco a poco, en la forma en que reaccionas, hablas y decides. Es la diferencia entre dejarse llevar por las circunstancias y convertirte en el centro inmutable en medio del caos. Si este contenido resonó contigo, comparte este video con una persona especial o con alguien que creas que necesita escuchar esto hoy. Te agradezco sinceramente por tu compañía y nos vemos en el siguiente video.